llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Y ese versículo precisamente es el texto base de la enseñanza del día de hoy. El día miércoles estuvimos viendo un tema que se titulaba Conociendo el poder que venció a la maldad, y aprendimos por la Escritura que el poder del Espíritu Santo que Dios nos dio, que es el amor derramado en nosotros según Romanos 5:5, ese poder, esa presencia del Espíritu Santo en el hombre nacido de nuevo, es el poder que venció la maldad. Y hoy necesitamos profundizar, necesitamos aprender más de la palabra de Dios frente a este tema. Por eso he sido direccionado para compartir una enseñanza que lleva como título ¿Cómo y en dónde venció Jesucristo a Satanás? ¿Cómo y en dónde venció Jesucristo a Satanás? Mira, cuando el salmista aquí en el versículo 169 está orando y le dice, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Ese clamor que él hace, no lo está haciendo por algo diferente a entender lo que tiene en ese momento en su vida, pero conforme a la palabra. Él le está hablando a papá Dios y le dice, Señor, que mi clamor llegue a ti, porque yo necesito entender lo que estoy viviendo, pero conforme a tu palabra. El ser humano, nosotros podemos entender la realidad de la vida desde dos perspectivas. ¿Cuál? Desde lo que dice Dios a través de su palabra o desde la perspectiva de mi propia razón o intelecto, desde mi propio concepto. Y ese problema del hombre inicia cuando Eva decidió entender la vida desde su punto de vista o percepción. Dios le había dado una palabra, así como la tenemos hoy. Pero Eva por sí misma le pareció bien ir en contra de esa palabra. A ella le pareció bien conceptualizar el árbol del que Dios le dijo que no comiese, de tal manera que lo que Dios le dijo que le iba a matar, ella terminó concluyendo que ahí iba a encontrar sabiduría, que ahí iba a encontrar algo apetecible, delicioso, sabroso para su vida, siendo que Dios le había dicho que ese árbol no lo debía tomar. Ahí nace el problema del hombre, ¿sí? Todos los seres humanos, iglesia, escúcheme muy bien, creemos tener la razón en lo que vemos y enfrentamos. Cuando un esposo y una esposa tienen una realidad que enfrentar, tienen una diferencia que solucionar, cada uno lo ve desde su perspectiva y cada uno se lo juega desde el punto de vista, yo tengo la razón. Y es posible que ambos tengan la razón humanamente hablando, pero hasta que alguno de ellos no se alinee con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios, con la razón de Dios, ahí no se va a solucionar nada y ambos van a seguir perdiendo la posibilidad de encontrar la verdadera solución al verdadero problema. Por eso, el Señor Jesucristo nos dejó versículos claves, versículos específicos, donde Él mismo, estando con sus discípulos, les dio a entender a ellos y a nosotros que sin el Espíritu Santo de Dios es imposible entender la vida. Mire, acompáñeme al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 12. Está el Señor Jesús con sus apóstoles y mire lo que les dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis
sobrellevar. ¿Qué les está diciendo el Señor? El Señor les está diciendo, cara a cara, ustedes aún no entienden la vida como fue creada por Dios. Ustedes aún no comprenden muchas cosas, porque Jesús sabía que hasta que el Espíritu Santo no more dentro del hombre, el hombre no va a entender la realidad que enfrenta conforme se debe entender. Ese es el error número uno de nosotros, que suponemos, que aseguramos entender las cosas y nos metemos en caminos que al principio parecen de bendición y buenos, y al final no son más que caminos de engaño, de mentira, de muerte. Y el Señor se los está diciendo. Hay muchas cosas que yo quisiera decirles, pero en este momento no las entienden. Entonces espero el tiempo cuando el Espíritu Santo te explique y les explique lo que usted debe entender. Yo creo que es lo más sano que nosotros debemos hacer cuando no comprendemos situaciones o circunstancias en nuestro diario vivir. En vez de buscar la respuesta en un mal consejero o en donde no debo ir, debo esperar en el Señor para que el Espíritu Santo me muestre verdaderamente qué es lo que yo debo hacer conforme a lo que Dios está haciendo en esa realidad. Y hay otro versículo muy clave, ¿sí?, que nos hace entender que sin el Espíritu Santo nosotros no comprendemos nada. Y está el Señor Jesucristo allí en la cruz, capítulo 23 de Lucas 23, 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Una de las razones por la cual Dios tiene misericordia de nosotros es porque Dios sabe que nosotros, sin la presencia de Dios, no sabemos lo que hacemos. Pero hace 2000 años vino el Señor Jesucristo para tener misericordia de nosotros. Y lo más grande que hizo el Señor Jesucristo no fue multiplicar el pan, ni resucitar a Lázaro, ni abrir los ojos de los ciegos, ni los oídos de los sordos, ni hacer caminar a los paralíticos. La misión de Jesús era salvarnos y nos salvó. Pero la misión de Jesús era morir y resucitar para que el Padre enviara en Cristo Jesús su Espíritu Santo a la humanidad, a la iglesia. Y ahora es el Espíritu Santo el que guía, el que debe guiar a la iglesia verdadera. Así que en esta mañana debemos entender estos últimos tiempos. Hoy hay mucho ministro falso, profeta falso, pastor falso, que están direccionando las congregaciones y los creyentes a una pésima interpretación de la palabra, y están llenando a los creyentes más de miedo, de misticismo y de cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios. ¿Sí? Mire lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. Hablando de un tema que hoy es pan diario con lo que estamos viviendo en esta pandemia. Es pan diario con algo que tiene que suceder, y es el final de los tiempos. Y es la famosa marca de la bestia. El famoso, como lo han interpretado muchas personas, el microchip, o el que nos marquen con 3 seises. Pero mira lo que dice el versículo 18 del capítulo 13 de Apocalipsis. Dice: aquí hay sabiduría. Entonces, para que alguien comprenda en qué consiste la marca de la bestia en los últimos tiempos, debe estar lleno de la sabiduría de Dios. No es sano que los creyentes crean lo que alguien dice en nombre de Dios frente a la marca. Que nos dicen que es la vacuna, que un microchip, bueno, una cantidad de cosas. Hasta que la misma sabiduría de Dios no te diga a ti, por una relación con la palabra, qué es, cuál es y cómo es la marca,
No es sano que tú le creas a cualquier enviadito de parte de Dios que dice lo que dice. Porque las redes están inundadas de una cantidad de mensajes frente a los tiempos apocalípticos. Y dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, wow, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. 1, sabiduría. 2, entendimiento. El tema de la marca de la bestia en los últimos tiempos no lo pueden entender toda la humanidad, solo lo entendemos la iglesia de Jesucristo. Por eso nosotros no nos asustamos ni caemos en terror de que no te dejes colocar el microchip, que es la vacuna, que es aquello o lo otro. No. Nosotros como iglesia, que por la gracia de Dios recibimos el nacimiento nuevo y estamos sumergidos en la palabra de Dios, sabemos y entendemos por su gracia en qué consiste, qué es la marca de la bestia. Y va más allá de un tatuaje, y va más allá de un microchip, y va más allá de una vacuna. Es algo cifrado que solo el Espíritu Santo da entendimiento a aquellos a quienes Dios, por su misericordia, quiere dar ese entendimiento. Termino esta primera parte diciéndole, tenga cuidado. Deje de escuchar tanta palabrería por internet, tanto mensaje a la omisión imposible frente al tema de la marca de la bestia. Sumérjase en la palabra. Suplíquele al Dios Padre que le confirme, que le dé, que le conceda el nacimiento nuevo, para que el Espíritu Santo dentro de usted le lleve a interpretar la palabra, le lleve a interpretar la vida, le lleve a interpretar la realidad, lo que usted está viviendo, su vida, su matrimonio, sus finanzas, su trabajo, su hoy, su mañana, desde la voluntad de Dios, no desde lo que diga un hombre. Ya lo que los hombres hablamos de parte de Dios, si usted ha estado con Dios, le confirmará lo que Dios le dijo en secreto. Pero no es sano que usted no tenga relación con Dios esperando que Dios le hable a través de su mentor espiritual, de su pastor, de su sacerdote, de la persona que lo guía a usted si hace parte de una congregación. Debes tener una relación con Dios para que sea el Espíritu Santo quien te guíe. Aleluya. Muy bien. Entonces, vamos a sumergirnos hoy en el título de la enseñanza. Entonces, lo primero que este preámbulo que le hice es para comprender que los hombres no sabemos nada. Sin el Espíritu Santo no sabemos nada. El hombre pudo haber ido a la luna, pudo haber inventado vacunas, el celular, ya entramos a la generación 5G que viene a destruir la parte de biológica del ser humano, a acabarnos completamente por la ignorancia del ser humano con tal de tener mayor velocidad y mayor capacidad en el tema de los sistemas, ¿verdad? Pero el hombre sin el Espíritu Santo no sabe cómo tomar decisiones sabias. Por eso, para sumergirnos en el tema de hoy, ¿cómo y en dónde venció Jesucristo a Satanás? ¿Por qué estoy direccionado a este tema, familia? Porque al día de hoy hay tanta falsa enseñanza frente a la verdad de Satanás. Por eso allá en Juan 8:32, Gabriel, mire cómo dice Juan 8:32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y cuando dice conoceréis la verdad, tiene que ver también con el tema de Satanás. La verdad no es solo saber y reconocer que hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo, que ha perdonado nuestros pecados, que nos ha redimido y que ha derramado su amor al darnos su Espíritu para que viva en nosotros. No, la verdad es saber acerca de todo lo que la Biblia compete. Y no es sano, como sucede al día de hoy, que la gente siga corrientes doctrinales frente a Satanás y el reino de las tinieblas, de libros
y de testimonios de personas que dicen y hablan de esa verdad que está contemplada en la Biblia. El único que nos enseña quién es Satanás y cómo actúa Satanás es Dios Padre a través de su palabra en Cristo Jesús. Por eso es sano que usted le pida al Padre que borre de su mente toda esa información que usted presume tener. Yo fui de la generación que crecí tomándome la sopa porque el coco me iba a llevar. Así me decía mi abuela y mi abuelo. Mi mamá estaba trabajando. Martincito, cómase la sopa porque el coco se lo va a llevar. Y literal Martín pensaba que había un coco. Y pues el coco era, pues, ¿qué? Lo que me acompañó de tantos años y la manera como yo conceptualicé, visualicé y definí la maldad que se personaliza en Satanás. Entonces tengamos en claro eso. Si nosotros no hemos nacido de nuevo y la verdad no nos ha hecho libres, ¿sí? Usted puede estar atado, esclavizado y lleno de miedos a una mentira frente a la realidad de Satanás. Hay gente que lo ve en todo lado, hay gente que lo huele en todo lado, hay gente que lo saborea en todo lado, hay gente que vive peleando con él en todo lado, hay gente que le echa la culpa de todo. Y pues miremos a ver qué dice la Biblia frente a esa realidad. ¿Cómo y en dónde venció Jesucristo a Satanás? Escúchame, el principio fundamental de la guerra convencional es: 1, conocer quién es tu enemigo; 2, saber dónde está tu enemigo; y 3, saber cómo te va a atacar tu enemigo. Eso rige hasta el día de hoy en toda fuerza militar del mundo, pero también aplica al mundo espiritual. Dentro de las fuerzas militares y los gobiernos existe una entidad que se llama la contrainteligencia. Cuando hay una guerra, la contrainteligencia es la que le hace creer al enemigo que tú estás donde no estás, que tú eres el que no eres y que a ti te van a atacar como no te van a atacar. Entonces imagínate, si al que tú llamas enemigo no es tu enemigo, si el enemigo que tú crees que está donde tú crees que está no está ahí, y si el enemigo que tú piensas que te está atacando como te está atacando, así no es como te está atacando, ¿qué va a hacer de tu vida, mi hermano? Hoy la gente está, como dijo Pablo, peleando con el diablo como pegándole al aire, ¿sí? Y Pablo dijo: no, yo no peleo como peleando al aire. Yo sé quién es él, yo sé dónde está él y yo sé cómo me ataca a él. Por eso yo en Cristo pude vencer como lo venció Jesús. ¿Sí? Recordemos algo. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios a Adán y a Eva nunca les dijo ni les habló de Satanás. Si has leído la Biblia lo sabes. Desde el capítulo 1 de Génesis los creó a su imagen y semejanza. Creó el espíritu en el 26 y 27. En el 28 creó el alma. Y en el 2:7 creó el cuerpo. Luego le dio a Eva. Y luego Eva era amiga de Satanás. ¿Cómo así que el padre de amor, el padre de vida, permitió que su hija consentida hablara con Satanás? Y Dios nunca le advirtió, nunca le prohibió, nunca le dijo: nena, con el diablo no salgas. Hágame el favor y bórrele el chat de Satanás. No quiero que estés en Instagram con Lucifer. No, porque el papá Dios le había dado una palabra a su hija y le había dicho: hable con el diablo todo lo que quiera. Lo importante es que usted obedezca a mi palabra. ¿Y cuál es mi palabra? De ese árbol no comas. ¿Cuál era el interés de Satanás de hablar con Eva? Oiga, tremendo. El hombre pudo haber hablado siempre con Satanás, siempre y cuando obedeciera la palabra. El problema de Eva no fue hablar con Satanás. El problema de Eva fue haber desobedecido la palabra de Dios. Satanás le ofreció a ella: ¿cómo así?
coma de ese árbol, no le va a pasar nada, tranquila. Y Eva creyó, Eva decidió, Eva conceptualizó y por sí misma Eva cayó. Y en Eva y en Adán caímos todos. Por eso es necesario que hoy tú y yo como iglesia entendamos quién es Satanás, dónde está Satanás y cómo es que Jesús lo venció, porque él fue vencido hace 2000 años. Y la iglesia de hoy, como le prometió el Señor a Pedro cuando le dijo: aquellos que tengan la revelación de quién soy yo, sobre ellos no prevalecerá el Hades. La muerte no prevalecerá sobre ellos. Vendrá el COVID-19 y todas las pandemias que están por llegar, pero a mi iglesia no la toca. ¿Por qué? Porque ellos saben quiénes son, en dónde están y para dónde van. Vamos a sumergirnos fuertemente en esto. Amén. Acompáñeme a la segunda carta del apóstol Pedro, segunda de Pedro 2, a partir del versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. El que tenga oídos que oiga. Y mayormente aquellos, cuidado, que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Cuidado. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, espíritus de maldad, Satanás. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Oye, cuidado, te lo aterrizo. Aquí el Señor está diciendo: hay seres humanos, hay hombres que por su investidura, entre comillas, ministerial o su título de pastor, de profeta, de apóstol, andan vociferando contra Satanás y su ejército de espíritus. Y dice: oiga, ¿ustedes qué les pasa? Ni siquiera los ángeles, que tienen más autoridad y que son más fuertes que ustedes, se atreven a decirles nada a ellos. ¿Sí? Versículo 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, a ver, quiero que comprenda. Dios no nos manda a que hablemos mal de Satanás ni de ningún ser espiritual de las tinieblas. No nos es permitido. El que tiene el entendimiento de Dios no vocifera contra esas autoridades espirituales. Sí, dice: porque ellos son como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Le quiero hablar a esas personas que presumen saber y conocer muy bien al diablo y viven dándole, peleándole, haciéndole y deshaciéndole. Y mire lo que dice la palabra de ellos: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Es gente que no ha madurado espiritualmente y por mantener una posición supuestamente espiritual dentro de un medio religioso, se hacen ver como los sayajines espirituales que tienen a Satanás bajo sus pies. Dicen: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Dios tenga misericordia de nosotros. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Predican y profetizan por dinero. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos, mire cómo los define Pedro: son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Abra sus ojos, mi hermano, para que entienda cómo y dónde es que Cristo venció a Satanás y nos dio la victoria a nosotros. Versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas. Yo no sé si usted ha visto a esos sayajines
que presumen pelear contra el diablo, que esos se sueltan en media hora de palabrería, que parecen vendiendo productos en la plaza de mercado. Y mire, aquí lo dijo Pedro, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y de disoluciones a los que verdaderamente habían huido, de los que viven en error. ¿Sí? El que no estaba firme se deja llevar por la apariencia de esos supuestos guerreros, de esos supuestos saiyajines que tienen a los espíritus a sus pies. ¿Sí? Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Dios tenga misericordia de nosotros. Usted debe entender cómo y en dónde Satanás fue vencido por el Señor Jesucristo. Porque si usted es un hijo de Dios nacido de nuevo, nosotros somos el cuerpo de Cristo. La cabeza es Él. Y Él es el que nos dirige. Nosotros no nos mandamos a nosotros mismos. Nosotros no salimos a correr a ningún lado, a pelear donde de pronto no hay ninguna guerra, ni ningún enemigo, ni ningún ataque. Eso hacen las personas que en realidad no tienen una verdadera dirección. Y quiero decirte lo que aún hoy en día en las librerías de título cristiano hay todo un estante lleno de cultura, de literatura, donde le enseñan, según ellos, con creencias y conceptos humanos, cómo vencer a Satanás y dónde está Satanás. Y créeme que eso, una película de televisión, Metro Golden Mayer, les quedó chiquitico. Y han llenado de conceptos a esos inocentes o ignorantes, o yo sé cómo denominarlos. Bueno, yo estuve un día ahí. ¿Sí? Entonces no sé si usted está entendiendo. La estrategia número 1 de Lucifer es que tú no sepas en realidad quién es Él. Que tú no sepas dónde actúa Él y tú no sepas cómo te ataca Él. Y es como que estar peleando y pegándole al aire. Él haciéndote daño aquí y tú peleando con Él hacia allá donde no está. Es lo que está hablando la palabra hoy. Él ya fue vencido por el poder del Hijo único de Dios, que fue quien lo creó a Él. ¿Sí? Mire, acompáñeme a Judas. Mire Judas cómo lo dijo, de qué manera. Judas, y leamos Judas desde el versículo 8. Mire lo que sigue hablando de esos que se creen guerreros espirituales. Mire, 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores, los llamó Judas, soñadores, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las autoridades superiores. Blasfeman es que viven diciéndole groserías y vociferando contra ellos y diciendo palabras como si fuera una pelea de dos pandilleros en la calle. Pero cuando el arcángel Miguel, la autoridad número 1 dentro del ejército de los ángeles de los cielos, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Mira, jerárquicamente, el arcángel Miguel es la autoridad que está por encima de todos los ángeles, arcángeles, ¿sí? De todos los querubines y serafines. Pero Lucifer, el querubín Lucifer, estando por debajo del arcángel Miguel, recibió de Dios una sabiduría superior. Y el arcángel Miguel, que es la cabeza principal del ejército de los cielos, sabía que lo que Lucifer hacía, aunque se había apartado de Dios, lo hacía porque la única autoridad del universo se lo permitía. Y él sabía que si tocaba esa autoridad, no tocaba a Lucifer,
sino a quien le había dado esa autoridad. Y teniendo cómo enfrentarlo y vencerlo, se hizo a un lado y le dijo: el que te dio la autoridad, te la quite. Pero hasta que el que me da a mí la autoridad no me ordene enfrentarte a ti, no lo voy a hacer. Ojalá entendamos eso. Porque hoy en día todos los hombres creyentes, entre comillas, hablando de autoridad espiritual, quieren hacer y deshacer. Al día de hoy todo el mundo cree con la autoridad espiritual para reprender al COVID, para reprender a para reprender a aquel, sin haber consultado primero con Dios. ¿Por qué está permitiendo eso Dios? Cuando un auténtico siervo de Dios se mueve bajo la dirección del Espíritu Santo, antes de soltar una supuesta palabra de autoridad, cuando la suelta conforme al plan de Dios. Antes de reprender, antes de atacar, antes de pelear, él sabe por qué está sucediendo eso. Él entiende por qué sucede eso. Por eso el salmista decía: llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento, no conforme a la realidad, sino conforme a la palabra. Hay esposas, hay varones que en los hogares viven reprendiendo a toda la familia en el nombre de Jesús. Para ellos, según ellos, la casa está llena de demonios y todos son demonios. Y viven maldiciendo a todo el mundo y atando y encadenando. Y yo no digo que bueno, que esa sea la voluntad de Dios, pero ¿por qué no hay victoria en esas guerras? ¿Por qué esas personas terminan en vergüenza? ¿Por qué esa familia no se ha convertido al Señor? Porque actúan con una autoridad que no es autoridad y en una realidad que no está conforme a la verdad de Dios. Debemos siempre pedir dirección de parte de Dios. Debemos siempre pedir dirección de parte de Dios. ¿Sí? Sigamos adelante. Ahora sí entremos en materia. ¿Cómo y en dónde venció Jesucristo a Satanás? Esto les va a dar duro a mucho religioso. Agárrese bien de la silla, porque esto le va a dar muy duro a los religiosos, a los que han creído en Jesucristo y en las potestades espirituales, pero por lo que le dijeron los hombres o por las películas que vieron en Semana Santa, o por libros escritos por hombres que no están conforme a la escritura de Dios. Póngale mucho cuidado. Jesucristo es 100% hombre aquí en la tierra hace 2000 años cuando vino, pero es también 100% Dios. Por favor, escriba eso en su corazón, para que cuando usted supuestamente, si algún día Dios tenga misericordia de nosotros, Dios le permite a Satanás acercarse a su vida, ¿sí? Escúchame, usted sepa cómo enfrentar esa realidad. Pero ante todo, que dejemos de culpar al diablo de todo aquello que nosotros no queremos hacer, o de culpar al diablo de todo aquello que tú y yo hicimos. ¿Bien? Muy bien. Jesucristo es 100% hombre y es 100% Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Vamos a mirarlo. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, comprometida con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve María, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué saludo es este? Y ahora, le dice el ángel, concebirás en tu vientre, cuidado acá, 100% hombre,
y darás a luz, como nacemos todos los seres humanos, un hijo, y llamarás su nombre Jesús. 100% hombre. Jesús nace del vientre de una mamá. María dura 9 meses gestando a Jesús en su vientre. Jesús no apareció como un extraterrestre que salió de una nave, de un ovni, y llegó y dijo: yo soy el Hijo de Dios. No, Él entró a este mundo como todos los seres humanos entramos a este mundo. Siga conmigo. Sí. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Cuidado acá, 100% Dios ahora. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Qué le está diciendo María? Pero ve, un momento. Yo soy la novia de José. Él y yo nos vamos a casar. Pero María y José le está diciendo, la Virgen María dice: yo no he tenido relaciones sexuales con él. Y entonces usted me está diciendo que yo voy a quedar embarazada. Pero si yo no he tenido relaciones con él ni con ningún hombre. 100% Dios. ¿Cómo será esto? Pues yo no conozco varón. 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Mire, ponga mucha atención, por favor. Dios da vida al ser humano usando el esperma de un hombre y el óvulo de una mujer. Todos los seres humanos nacemos del esperma de un hombre y del óvulo de una mujer. Aún al día de hoy por inseminación. Por inseminación. Hay matrimonios, se lo va a comprobar científicamente, que el hombre es estéril. Y entonces conciben tener un hijo por inseminación y buscan otro hombre que preste o dé la semilla, la simiente, el semen, y clínica científicamente colocan el esperma en el vientre, en el óvulo de la mujer. Pero hasta el día de hoy ningún hombre ni ninguna mujer puede nacer de una manera diferente. Tiene que estar el esperma de un hombre y el óvulo de una mujer en uno mismo para que el milagro de la vida sea concedido por Dios. Y Jesús, como usted lo está viendo, viene de la simiente, de la semilla, del semen de Dios, que lo anuncia el ángel Gabriel a través del Espíritu Santo, que toma a María y algo que la mente del hombre no entiende, la fecunda. Entonces, 100% Dios, porque no viene de semen de hombre, y 100% hombre porque viene del óvulo de una mujer. Cuidado con esto para que entendamos cómo y dónde Jesús venció a Satanás. Él viene con el ADN de Dios, Espíritu Santo, y viene con el ADN de María, naturaleza de hombre, para que vayas entendiendo, naturaleza pecaminosa, porque María no había nacido de nuevo. María era una mujer común y corriente que fue engendrada por padres pecadores, como todos los seres humanos entramos en este mundo. Después de que ella concibe, es que el ángel le dice: después de esto, para misión para la cual te llamó Dios, las mujeres te llamarán bendita. ¿Por qué? Porque tu vientre, sí, ha sido escogido por Dios para que por medio tuyo venga al mundo Jesús. 100% Dios, 100% hombre. ¿Estamos, iglesia?
Mira, es importante dejar en claro que Jesucristo entra al mundo como todos los hombres. Jesucristo es naturaleza divina, naturaleza humana. Naturaleza divina, naturaleza humana. Bajo ese orden de ideas, al día de hoy, las falsas enseñanzas, la falsa comprensión de la Escritura ha llevado a mucho creyente a pelear con Satanás donde no está. ¿Dónde pelean con él? Afuera, en el mundo exterior. Lo atacan afuera. ¿Sí? Pero entonces yo quiero que usted mismo se responda una pregunta y busque la respuesta en las Escrituras. Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso y fueron tentados por Satanás, la pregunta que yo le quiero hacer es: Satanás, ¿cómo se le presentó a Eva? ¿Era un ser con cuerpo como tú y yo? ¿O cómo fue que Eva y Satanás hablaron? Y te lo voy a demostrar cuando con el Señor Jesucristo se nos aclara a todos. Porque mucha gente piensa que Satanás era un gigolo, un don Juan muy bien vestido, perfumado, que vino y sedujo a Eva. Pues vamos a ver si la Biblia nos confirma eso. Vamos a ver si la palabra de Dios nos dice que esa es la manera como Satanás ataca a los hombres. Que esa es la manera como Satanás se revela a los hombres. Sí, muy bien. Acompáñeme al libro de los Hebreos. Acompáñeme desde el versículo 14. Y mire lo que nos habla aquí. Cuidado con esto. ¿Cómo y en dónde venció Jesús a Satanás? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Cuántos cielos hay? Primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. El primer cielo es lo creado por Dios, lo material, que incluye todo el universo físico, aún las galaxias que no conocemos, y se las suelto así de frente. El Dios único y verdadero, también si existen otros seres en otras galaxias y en otros mundos, fueron creados por el mismo Dios. Porque hay un solo Dios que creó todo lo creado. Que haya mucha gente que piensan que quienes los creó a ellos son los extraterrestres. La Biblia me enseña que quien creó todo lo visible y lo invisible es el Dios de la Biblia, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos envió su Espíritu Santo para que entendamos por dirección de Él cuál es la verdad y dejemos de creerle a tanto hombre que para estos últimos tiempos, ¿de qué manera van a engañar la humanidad? Porque quiero decirte que los gobiernos de los hombres ya crearon equipos electrónicos a través de los cuales pueden proyectar imágenes en los cielos para que los que no conocen la verdad se dejen guiar y engañar por esas señales. Ya crearon equipos específicos para producir tsunamis, terremotos. Ya crearon equipos específicos con la energía electromagnética en las ondas más bajas para controlar el pensamiento de los hombres. Pero el espíritu nacido de nuevo, nadie lo puede controlar. ¿Has nacido de nuevo? Preparémonos para los últimos tiempos. Preparémonos para lo que viene. Porque solo aquellos que tengamos la vida del Espíritu, una mente, pensamientos, sentimientos, emociones, deseos, intenciones sometidos al Espíritu, no podremos ser engañados.
El resto saldrán corriendo por señales y prodigios. El resto irán por lo que viene en estos últimos tiempos. Y el resto empezará a oír vocecitas diciendo: Dios me habló, siendo que Dios ya habló y lo hizo a través de su Hijo. Y dijo el Señor Jesús: ya no pidan más señales, yo soy la última señal. Entonces es importante comprender ahí, ¿sí? Dice que Él traspasó los cielos. El primer cielo es lo material, el segundo cielo es lo invisible, y el tercer cielo es donde está el trono de Dios. Eso tiene que tocarse en otra enseñanza, porque hay mucha profundidad en el primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Nosotros vivimos en el primer cielo. En el segundo cielo es donde lo que no se ve, lo espiritual, lo invisible. Y el tercer cielo no está allá arriba, ni el segundo cielo es lo que no vemos acá. La Biblia nos enseña con claridad eso. Y si usted no entiende y conoce eso, por eso es que lo engañan, y por eso es que viven viendo sombras y cosas por todo lado, llamando eso como no se debe llamar, y siguiendo y peleando con lo que nunca se debió pelear. Ok, avancemos, ¿sí? Y este gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, dice: retengamos nuestra profesión, tengamos fe en Él, que es la palabra de Dios. 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Aquí el Evangelio toma la connotación verdadera. ¿Cuál? Nuestro Padre es un Dios de misericordia. Porque todos los seres humanos somos débiles, pecadores. No hay un solo ser humano que sin el poder del Espíritu Santo pueda vencer el poder de la maldad que Dios permitió. Ningún ser humano. Un gobernante podrá vencer y someter a otro gobierno, a otro país. Dios permite el anticristo para los últimos tiempos, un solo gobernante, una sola religión, una sola moneda, el nuevo orden mundial. Pero ninguno de ellos podrá estar por encima del único y Dios verdadero, que es nuestro Padre, quien nos dio su palabra y su Espíritu para que entendamos y no nos asustemos y no nos dejamos meter la boca, los dedos en la boca, sino que caminemos con firmeza en ese camino, verdad y vida que es Jesucristo. Dice ahí: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, está hablando Jesucristo, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuidado. Aquí dice la palabra que Jesús fue tentado en todo, así como tú y yo hemos sido tentados, pero con la gran diferencia que Jesús nunca se dejó vencer por ninguna tentación. Él venció la tentación. Dice: por eso acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pues Jesús es el que viene, desciende aquí a la tierra, mis amados, y vive como hombre con la misma realidad que tú y yo hemos vivido. Porque si Jesús no experimentó todo lo que tú, mujer, vives, todo lo que tú, hombre, experimentas, entonces, ¿de qué nos salvó Él? Los que siguen viendo al Señor Jesucristo allá, lejísimos. Hoy el Señor Jesús caminó por aquí en la tierra y eso levitaba, caminó sobre las aguas. No, Él fue hombre. Él sintió como nosotros, por eso agarró a juguete a la gente en el templo de esos tiempos y lo sacó. Él sintió ira, sintió rabia, sintió todo lo que un ser humano siente. Pero Él no se dejó llevar
por todo lo que sintió, por todo lo que pensó, por todo lo que deseó, así como tú y yo nos dejamos llevar, inclusive por cosas que ni pensamos, sentimos ni deseamos. Por eso dice ahí: acércate con confianza al trono de la gracia. Qué lindo poder decirle uno al Señor Jesucristo: Señor, tú fuiste hombre. Tú fuiste hombre. Por eso es que el intercesor más grande, el intercesor más grande no, el único que puede interceder por nosotros ante el Padre es Él. ¿Por qué? Capítulo 5 de Hebreos 5:7. Mira lo que dice. Y Cristo, míralo acá, colócame acá, dice: en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Un momento. 5:7. Cristo, 100% Dios, en los días de su carne, 100% hombre, ofreciendo ruegos, 100% Dios, pero tuvo que rogar, tuvo que suplicar con clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. ¿De cuál muerte? Si Jesús, antes de crearlo todo, sabía que iba a morir en la cruz. Él aquí no está rogando, suplicando, clamando y llorando para que no muera. Se lo dijo una vez en los Olivos y le dijo: hágase tu voluntad. Pero aquí en Hebreos, lo que la carta del apóstol habla por el Espíritu es que Él tuvo momentos extremos donde pudo experimentar que la carne se lo estaba llevando. ¿Hay alguien aquí? La carne se lo estaba llevando. Y es cuando es: ¡Padre! Y cuando él clamaba, la naturaleza de él, la naturaleza divina, el poder del Espíritu Santo vencía esa naturaleza carnal. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué los que no conocen la verdad de Dios en Satanás no pueden vencer? Porque culpan a otros y al diablo de lo que ellos mismos ni siquiera han querido enfrentar. Cuidado con esto, ¿sí? Qué tremendo. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. A ver, el mismo Señor Jesucristo, cuando a conciencia se enfrentó al que tumbó a Adán y Eva, Él no llegó aquí como Rambo, no llegó aquí como Schwarzenegger, Él no llegó como los Saiyajines, Él no llegó como ese de las películas que llega a defender al pueblo. Oye, Lucifer, ven por acá, te llegó el fin y yo a ti tengo la 9 milímetros. No. ¿Cómo fue que lo enfrentó? ¿En dónde lo venció? Que la manera como lo venció es que se tuvo que postrar y decir: Padre, líbrame de esto que siento, líbrame de esto que pienso y deseo. ¿Por qué? Porque en la naturaleza carnal, sin el Espíritu, todos somos vencidos. Porque la carne es débil, mi hermano. Por eso el Señor le dijo a Pablo: Pablo, cuando aceptes y reconozcas tu debilidad, mi poder vencerá en ti. Pero nosotros, por una mala enseñanza bíblica, una pésima enseñanza doctrinal, asumimos posiciones espirituales que no nos corresponden. Perdón, por ahí hay congregaciones en las que ya convirtieron las congregaciones, dentro de las congregaciones, una jerarquía. Existe el general, el coronel, el mayor, el capitán, el teniente y los soldados. Y entonces el general
Las conozco, las denominaciones. Es el que tiene las armas para enfrentar a Satanás y todos tienen que estar sujetos a ese general. Si es un pinche hombre. Aquí en la tierra, todos los ministros, apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas somos nada si el Espíritu Santo no es el que enfrenta al que ya fue vencido. Nuestras armas no son carnales, nuestras armas no son emocionales, nuestras armas no son sentimentales, nuestras armas no es soltar palabrería, nuestras armas es tener que temor reverente ante el Padre, humillarnos, postrarnos y saber que si por alguna razón tenés al frente a Satanás, lo primero que tú debes decir es: Padre, ¿por qué y para qué lo has permitido? Sin miedo. Y el Espíritu Santo te guía, y el Espíritu Santo te muestra, y el Espíritu Santo nos enseña. Pero es Él el que lo venció, y nosotros lo vencemos en Él. Entonces lo debemos vencer como Él lo venció y donde Él lo venció. ¿Estamos, iglesia? Muy bien. Mira, Jesucristo, siendo Dios, siempre como hombre se humilló y se sometió a su Padre Dios, porque como hombre Él experimentó dentro de Él todo lo que un ser humano vive frente a la tentación. Esa naturaleza humana y carnal estaba en Él, porque esa naturaleza carnal y humana por la que Él suplicó y clamó, le había sido transmitida al ser engendrado en el óvulo de María. No ignoremos que Jesús viene simiente Espíritu Santo, pero para que entrara como hombre, la otra parte del complemento fue dada por María. Por eso al día de hoy, nuestros hijos son lo que nosotros le hemos transmitido a ellos. Perdón, nosotros mismos no decimos a veces: mira, tiene los ojos de la mamá, pero camina como el papá. Ay, mira, tiene el mismo cabello del papá, pero los labios de la mamá. Lo mismo fue con el Señor Jesús. Pero aquí lo importante no era de quién sacó los crespos, si de José o de María. Aquí lo importante no era de quién sacó los ojos azules, si era que Jesús tenía ojos azules y crespos. Aquí lo importante es que dentro del ser humano somos formados por dos herencias genéticas espirituales transmitidas. Y desde Adán y Eva, todos los seres humanos, hombres y mujeres, engendramos hijos en pecado. Todos nacemos con la maldad. ¿Por qué Jesús pudo vencer la maldad? Porque una parte de Él fue engendrada por la maldad que le transmitió María, pero la otra parte de Él era 100% Dios, la naturaleza que todo lo había creado. El que tenga oídos que oiga, estoy predicándole la palabra de Dios. No lo que los hombres se imaginan y lo ven allá. Sí, Él es sublime, Él es glorioso, Él es santo, Él es inmaculado. Pero Él vino a la tierra y vivió como hombre. Y suplicó y rogó y clamó y lloró, enseñándonos: esto no se vence en sus fuerzas, esto se vence con el poder del que nos creó. Aleluya. Muy bien. Entonces vámonos a esa gran batalla espiritual. La única guerra espiritual que ha existido y está contemplada aquí en el libro de la sabiduría, que es la palabra de Dios. Evangelio de Mateo, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 4 al 9. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¡Hoy! Ve, el Espíritu Santo no le trajo
risa al Señor, ni lo puso a brincar, ni a patalear, ni le dio espíritu de, como dicen muchos ahí, que ay, vino espíritu de risa, vino espíritu de esto, no, el Espíritu Santo, en el que nos viene a enseñar todo, lo llevó al desierto para que fuera tentado por el diablo. Wow. Y dice que, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, cuidado, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Salmo 91, el que todo el mundo utiliza como quiere. Y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. O sea que usted con la palabra puede tentar a Dios. O sea que usted puede usar la palabra en contra de la voluntad de Dios. El que tenga oídos que oiga. Siga conmigo, ¿sí? Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si tú postrado me adorares. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. En la versión de Lucas dice: el diablo le dejó por un momento. El Señor Jesús fue tentado durante toda su vida, durante todo su ministerio, así como tú y yo en todo momento debemos enfrentar situaciones. Vuelva conmigo al versículo 1. ¿Sí? Oye, Jesús ayuna para enfrentar lo que tiene que enfrentar. Pero lo que le da la victoria a Jesús no es el ayuno, dice aquí. Porque dice que es el Espíritu Santo el que lo lleva al desierto para ser tentado. Versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El Señor Jesús tuvo una necesidad física, como tú y yo. Y esa necesidad física fue utilizada por Satanás para que él hiciera algo que él podía hacer. Le dijo: oiga, si usted en realidad tiene poder, si usted es el que dice ser, si usted es el Hijo de Dios, pues convierta esas piedras en pan y cómaselas. ¿Cómo fue que tentó Satanás al Señor? 1, por una necesidad física. Yo pregunto, ¿el Señor Jesús no podía convertir esas piedras en pan? Sí las podía convertir en pan. Total, Él puede convertir esas piedras en pan. Pero démonos cuenta que Jesús sabe con quién está hablando, de dónde viene la propuesta. Oye, nosotros a diario somos tentados en muchas necesidades físicas. Y dentro de esas necesidades físicas no solo está la comida y la canasta familiar, sino también las necesidades físicas que tienen que ver con las emociones, con los sentimientos, con el afecto, con un abrazo, con una caricia, con una buena palabra. Y muchas veces nosotros caemos en tentación por querer abastecer las necesidades
materiales, emocionales, sentimentales, físicas, sin que vengan como provisión de Dios. Sin que vengan como provisión de Dios. Porque escrito está en su palabra: yo soy tu proveedor, yo sé lo que tú necesitas. Y como Él, lleno del Espíritu Santo, la carne totalmente sometida, sabía que tenía hambre, pero no por eso iba a utilizar su poder para satisfacer el hambre. Ante todo, a sabiendas que quien lo incitaba a convertir esas piedras en pan era el tentador. ¿Puedes discernir tú por el Espíritu Santo cuando tomas decisiones? ¿Puedes discernir que tu necesidad financiera hoy te quiere llevar a tomar decisiones? Que esas decisiones que vas a tomar, o esas puertas que supuestamente se te abrieron, o esa oportunidad que tienes para salir de esa necesidad, de ese problema, viene de Dios. Ahí es donde Satanás enlaza a mucho creyente. Porque hasta ahora le estoy diciendo cómo lo tentó. Pero es que hay algo aquí importante. ¿Dónde estaba Satanás? Que es la misma pregunta que le hice cuando Eva. Satanás se paseaba como un ser humano con cuerpo en el Edén. Y aquí en el desierto fue un hombre físico, un ser físico con carne y huesos, que se le presentó al Señor Jesús y le dijo: si es hijo de Dios, convierta esas piedras en pan. Hasta ahora le estoy mostrando la palabra, cómo fue que lo tentó. Entonces, Satanás conoce nuestras necesidades, así como Dios también. Y cuidado con esto. Satanás tiene permiso de Dios para proveerte esas necesidades, así como Dios también las puede proveer. Bienvenido a bordo. Entonces, el hecho de que alguien reciba provisión, el hecho de que a alguien se le solucione el problema, eso no quiere decir que viene de Dios, mi amado. Ahí está en la palabra. El hecho de que usted se le abrió una puerta porque usted estaba en la inmunda y usted decidió entrar por esa puerta, después no culpe a Dios ni al diablo de que terminó encarcelado. Cuando tú decides estar con una persona, cuando siendo que esa persona no es colocada por Dios en tu vida, sino que simplemente según tu vacío afectivo es la persona que llena tus necesidades. ¿Sí o no, Isaac? Ay, es que usted sí me lleva al tercer cielo, pero de los infiernos, mi hermano. Porque después de un solo sopetazo la bajan de la nube, mi hijita. ¿Por qué has cambiado? No se dio cuenta el lobito con careta de oveja que usted aceptó. Y esa careta no se la puso él, esa careta se la diseñó usted mismo, usted misma. Porque cuando uno conceptualiza a las personas, se estrella. A las personas hay que verlas como somos, no como pensamos que son. Pero si la gente no se conoce a sí mismo, la primera manera como Satanás tentó al Señor fue por una necesidad física como tú y yo tenemos. Ahora, Mateo 4, 5, 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, Salmos 91, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que tu pie no tropiece en piedra. La segunda manera como lo tentó fue con la misma palabra de Dios. ¡Wow! Poder ahí en el nombre de Jesús. Quiero decirte que así como la electricidad es buena, pero si tú la utilizas mal te puede matar, la palabra es lo único bueno que hay en el universo, pero si tú la interpretas mal, te mata. Y por eso hay mucha gente muerta, porque interpreta las escrituras desde lo que hombres le dijeron, desde lo que ellos suponen, y no desde lo que el Espíritu Santo enseña. Cuidado con esto, iglesia.
vino y le dijo, pues a ver, ahí escrito está que si usted se bota, hay ángeles que lo van a recibir. El que busca el mal, en él perecerá, escrito está. Pero aquí hay ya cosas importantes. Dice que lo llevó él al Señor con permiso de Dios y con el acompañamiento del Espíritu Santo a la parte alta del templo. O sea, volaron, según la escritura. Si la interpretara uno literalmente, ¿dónde estaba Satanás? El Señor estaba en el desierto, en un desierto físico, y allí es donde tiene el encuentro. Y lo primero que le dice, tenés hambre, convierta esas piedras en pan. Y segundo, lo coge y lo lleva del desierto a la parte alta del templo, del pináculo del templo. Y lo paró encimita ahí. Le dijo, bótese. Y el Señor, ¿qué le contesta? Dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Mire qué tremendo. Usted y yo debemos tener temor y temblor al saber que al utilizar mal la palabra, sin estar practicando conductas pecaminosas, podemos nosotros ser destruidos por la maldad, la mala interpretación. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la manera como interpreta las escrituras. Porque si usted no se cuida de sí mismo, ahí están las pistas, y de la manera como interpreta, muertito estás. ¿Sí? Sigamos adelante. Ok. Mateo 4, 8 al 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Hoy, mire, del desierto se fueron para Monserrate. Estaban en el desierto de la Tatacoa, allá al lado de Aipe y Neiva. Y en un segundo lo llevó a Monserrate o al Everest. Qué tremendo. Y dice que le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, Jesús fue tentado por el diablo con necesidad física, con la palabra de Dios, pero también fue tentado ofreciéndole bienes y riquezas materiales. Bienes y riquezas materiales. Esto sí que es importante, porque hoy en mucha congregación se predica que venga a congregarse y que traigan dinero para que Dios les dé muchos bienes y riquezas materiales, siendo que en la tentación del Señor Jesús, una de las cosas con las que Satanás quiso tentar al Señor Jesucristo fue ofreciéndole las riquezas y los bienes materiales que muchos seres humanos quieren o queremos. Y el Señor, ¿qué le contestó? Le dijo, vete, Satanás, escrito está, yo no te voy a adorar a ti por esos bienes materiales. ¿Por qué? Porque el dueño verdadero de esos bienes materiales era Él. Tú eres el dueño de todo. Te volviste esclavo de nada por no saber quién eres, a quién perteneces y cuál es tu verdadera identidad. Cuando una persona no sabe quién es, cuando una persona no sabe cuánto vale, y cuando una persona desconoce el poder de Dios, el carácter que Dios nos ha dado, esa persona es tentada y vencida con facilidad, con sencillez. La carne lo doblega. Es importante, familia, es importante sumergirnos en la palabra, que es Jesucristo, para que Él nos muestre cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, para nuestros hijos, por pequeña que sea la decisión. ¿Sí? Mira, ya vimos cómo fue que Satanás tentó al Señor. Y ya vimos cómo fue que el Señor lo venció. No le entró al cuento de sus necesidades. Entonces, por toda necesidad no tiene que usted doblegarse ante los ofrecimientos del mundo. No toda palabra bíblica que le dan
viene de Dios. Tenga cuidado con eso. La única palabra bíblica que viene de Dios es la que usted recibe cuando está metido con Dios. Hay gente que sin darse cuenta se ató, se encadenó, se consagró a las tinieblas por recibir enseñanza bíblica de parte de hombres cuyo espíritu no viene sujeto al Espíritu de Dios. Usted puede interpretar esta escritura desde el Espíritu Santo de Dios o desde el espíritu de la maldad de Lucifer. Usted puede interpretar la ley desde el Espíritu Santo de Dios o desde el espíritu de Lucifer. Eso solo lo sabes tú por el estilo de vida que llevas. Porque por lo regular en las congregaciones todos queremos aparentar. Todos tendemos a ser hipócritas. Sí, los domingos llegamos vestiditos, perfumaditos. Por eso hoy nos tiene metiditos en la casa para que ya no tengamos excusa de aparentar. ¿Cuántos de ustedes están todavía en pijama? ¿Cuántos de ustedes están ahí sentados viviendo la realidad del marido con la mujer, los hijos y los que viven con los tíos, con los abuelos, con el perro, con el gato, con el loro, y ya están como si fuera el arca de Noé, todos como animales que salen volando de esa arca? ¿Por qué? Porque no saben cómo es que el enemigo ataca y mucho menos dónde es que los ataca. ¿Cuántos hogares están ahorita culpándose el uno al otro? ¿Cuántas mujeres están culpando al marido de lo que están experimentando por estar encerradas? ¿Cuánto quisiera estar trabajando para no aguantármelo? Pues que Dios no tenga que soltarle lo que está aguantando por estar encerrada cuando está afuera, porque ahí sí no tendría para dónde huir, dice la palabra. Si subiera a los cielos, si bajara a lo profundo de la tierra, ahí estás tú. Y Dios nos encerró para que nos demos cuenta en realidad cómo y en dónde es que ataca el verdadero enemigo. Que no es en las personas, que no es en la realidad, que no es porque te echaron del trabajo, que no es porque te persiguen, que no es porque no te hablan bonito, que no es porque te atacan. Entonces ahora miremos dónde estaba Satanás cuando tentó a Jesucristo. Y dónde es que está hoy con permiso de Dios cuando ataca a un creyente. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Versículo 12 en adelante. Atentos todos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Aquí no está diciendo agárrese a pelear con el diablo. Aquí no dice encadénelo, átelo. Aquí no dice pisoteelo ni dele palo. Porque perdón, cuando el Señor estuvo cara a cara con Satanás, ¿por qué no lo encadenó? ¿Por qué no lo ató? ¿Por qué no lo ligó? ¿Por qué no lo pisoteó? ¿Por qué no lo reprendió? Porque Jesús lo venció. Y en Jesús nosotros vencemos esa naturaleza de maldad con la que nosotros somos tentados. Pero ¿en dónde es que está la tentación? La tentación no está en una botella de licor, ni en una mujer con minifalda, ni en los vicios que están afuera, ni en el dinero que está por ahí. No. Mire lo que dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Punto número 1. ¿Sí? ¿Para qué nos es dado el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que nos prepara para que resistamos y soportemos la tentación. El Espíritu Santo es el que nos permite estar firmes. Cuando supuestamente la botella de alcohol le está diciendo, ve para aquí. O la mujer con minifalda le está diciendo, o el dinero o el vicio. No. La tentación no está afuera. Ya se practica afuera cuando te venció donde sí está. Versículo 13. Cuando alguno es tentado,
no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Por eso en Lucas dijo que el Espíritu Santo llevó al Señor Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y dice en el siguiente versículo, el tentador, el único que tiene permiso y autoridad de parte de Dios para traer tentación a los hombres es Satanás. Dios nunca va desde su naturaleza divina a tentar a ningún hombre. ¿Ok? Pero ¿cómo y en dónde es que Satanás tienta a los hombres? Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces Satanás tienta al hombre desde el interior del hombre, desde la naturaleza pecaminosa, desde el hombre viejo en el que todos nacemos. En pocas palabras, el problema no es la botella de alcohol que está afuera. El problema es la naturaleza que dentro de ti te dice que necesita de esa botella de alcohol. El problema no es la mujer con la minifalda. El tema es que dentro del hombre que es débil en esa área, hasta una escoba con falda lo seduce y lo manda allí detrás. El problema no es el dinero que está ahí ni los vicios. En pocas palabras, el pecado no está afuera, está dentro del hombre. Y aquí es lo tremendo. Ahora sí entendemos. En pocas palabras, entonces, ¿dónde fue tentado Jesús? ¿Dónde lo tentó Satanás? ¿Afuera? No, dentro de él. Porque él es 100% Dios y 100% hombre. Y aquí dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que todos los seres humanos somos tentados desde nuestra propia concupiscencia que nos atrae y nos seduce. Y a Jesús, ¿cuál concupiscencia? La que tenía dentro de Él, transmitida por María, pero en Él también tenía la naturaleza de Dios. La guerra interna que Él venció es la que tú y yo internamente debemos y tenemos que vencer. Versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Cuidado con esto. Jesucristo, engendrado de la naturaleza de la simiente de Dios, nunca permitió que la naturaleza de pecado que le transmitió María diera a luz en él la acción de pecado. Nunca le permitió. El Señor fue tentado en todo, pero Él siempre estaba sujeto e inclinado por la presencia de Él como Hijo de Dios a la parte divina más que a la parte humana. Pero Él tenía que experimentar como hombre, siendo Dios, lo que los hombres experimentamos cuando somos tentados, para que después ante el Padre pudiera clamar, interceder y decir: Padre, perdónalo, fortalécelo. ¿Por qué? Porque yo como hombre te digo a ti, Padre, si tú no obras ahí, ningún hombre puede vencer la tentación de pecar. Solo venceremos la tentación, lo que nos atrae, lo que nos gusta. Solo podemos vencer eso que nos ha hecho esclavos, sea emocional, sentimental, conductual, por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso es importante la vida del Espíritu en nosotros.
Por eso es importante que sea Él el que nos guíe. Por eso la persona que vive un proceso con el Señor para darle gusto a los hombres, para darle testimonio a los hombres, para agradar a los hombres, termina derrotado y esclavo de una sociedad, esclavo de una religión, esclavo de un líder religioso. Pero aquel que decide enfrentarse a sí mismo con el poder del Espíritu Santo, tendrá que pasar tiempos donde la gente le diga: estás loca, estás loco. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede contigo? Porque hay momentos en un proceso con el Señor que ni uno mismo entiende por dónde lo está llevando el Señor. Es una locura total. Pero tú sabes que es Dios quien te está guiando a esa libertad verdadera. Tú que estás llevando ese proceso con Dios, tú que estás llevando esa intimidad con la palabra, tú que estás metido allí, pero que a la par estás enfrentando esa lucha. Ya no culpes más a nadie, no culpes más a otro, no culpes más a las personas, no culpes más a Satanás afuera. ¿Por qué? Ven y te lo muestro. Acompáñeme a Marcos 7, versículo 20 en adelante. Mire lo que dice Marcos 7. Pero decía Jesús: lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón, de la mente de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Dónde está lo que verdaderamente trae tentación a tu vida? No afuera, sino adentro. El problema no es la botella de alcohol. El tema es cómo lo lees en tu mente. Si te das cuenta, aquellos que vivieron el alcoholismo, que ven una botella y de una vez fluye una información interna, la hueles, la sientes, la recuerdas, la experimentas. Los que estuvimos en vicio, los que tuvieron situaciones de debilidad sexual, problemas financieros, problemas de odio, problemas conductuales, homosexualismo, lesbianismo. Sí, el Señor nos libera, pero vuelve otra vez, siempre, a diario, en todo momento, a estar la tentación ahí. Y la manera como se enfrenta no es encerrándose en una casa. No, la manera como se enfrenta es con el poder del Espíritu Santo. Primero tienes que destruir por el poder de la palabra los conceptos que tienes adentro. Porque dentro del ser humano es donde está el concepto que construimos en ignorancia muchos años, cuando a diario y los fines de semana nos decíamos: uy, el alcohol es bueno, las drogas es bueno, el sexo ilícito es bueno, robar es bueno, decir groserías es bueno. Y esa estructura mental está en la cabeza, y de eso se vale la naturaleza de maldad para manipularnos, porque nos lo recuerda, nos lo hace sentir, nos lo vuelve a hacer oler, a escuchar, aún a ver en sueños. Tú que viviste esa vida de pecado, muchas veces en sueños vuelves a experimentar como si estuvieras ahí, y te despiertas agitado, agitada, y dices: no es el diablo directamente, sino tu ser interior que quiere por naturaleza volver ahí. Y tienes que aprender a hablar contigo mismo, tienes que aprender a hablar con tu hombre viejo, tienes que aprender a hablar con esa naturaleza pecaminosa, no culpando al diablo y buscándolo afuera. Y mira lo que el apóstol Pablo nos enseña allí en Efesios capítulo 4, versículo 22 en adelante. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Mira, todos tenemos un viejo hombre. Pues ¿quién es el viejo hombre? El que pecó un día, el que pensó, sintió, deseó, habló, vio, escuchó, olió, degustó, tocó y practicó conductas pecaminosas. Y en el momento que hizo todo eso y todos sus sentidos estaban sumergidos, venía una definición
al centro de mando mental. ¿Cuál? Esto es la vida, esto es delicioso, esto sí es vivir, ¡qué delicia! ¿Por qué? Porque todo nuestro cuerpo estaba esclavo sirviendo a las conductas pecaminosas, y los sentidos experimentaban y sentían y vivían y olían y veían y tocaban, y todos a una voz ahí dentro decíamos: sí, esto es lo que dice Pablo. Despójense de ese viejo hombre que está viciado, está atado, está esclavo conforme a deseos que al principio se ven buenos, pero nos están engañando y terminan matándonos. Porque la práctica del pecado trae como consecuencia la muerte. Qué tremendo es ver dos esposos vociferándose, padres vociferándose con los hijos con los padres. Yo a mis hijos los corrijo, y los corrijo como lo manda la palabra. Pero una cosa es corregir a un hijo, y otra cosa es que dentro de nosotros se emane maldad. No. Y eso es lo que destruye un hogar. Nunca dijo el Señor, porque a través del apóstol Pablo dijo que entre esposos habría aflicción de la carne. ¿Qué quiere decir? Que iban a haber momentos difíciles, contrarios, diferencias, que entre el esposo y la esposa no se iban a entender y se iban a calentar las cosas. Pero una cosa es que se caliente la atmósfera entre el marido y la mujer, y otra cosa es que se maldigan y se deseen la muerte y vociferen y sean groseros y se golpeen. Ahí entró Satanás y tomó gobierno de ese hogar. Airaos, pero no pequéis. Entonces, si el poder del Espíritu Santo está en ti, esposa, está en ti, esposo, tiene que haber una reconvención, tiene que haber un arrepentimiento. Y es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Mírelo conmigo, mírelo conmigo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23. ¿Sí? ¿Y qué dice ahí? Y renovaos en el espíritu de ¿qué? Vuestra mente. En pocas palabras, deje de pensar así. Es que yo soy una desgraciada por ese desgraciado. Usted es desgraciada porque quiso. A nosotros nace y nos hace desgraciados. Nos volvemos desgraciados cuando tomamos decisiones sin la gracia de Dios. Cuando buscamos personas por lo que vemos, por lo que tocamos, por lo que pensamos y conceptualizamos, pero no dedicamos tiempo a venir a la palabra y decirle: ¿es esta la mujer que tienes para mí? ¿Es este el hombre que tú me diste? No, puros sentidos, puras emociones, puro tilín, tilín y nada de paletas, decía en mi época. Regalitos y palabras bonitas. Pero a la hora que en un hogar se calientan las cosas, solo le prevalece el hogar que está sobre palabra. La mujer y el hombre que dicen: el amor que tú me has dado, todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo sufre, todo es todo, porque el Espíritu de Dios está ahí. Y cuando un matrimonio se forma y se forja y se construye solo en sentimientos, en emociones, en palabras bonitas, en romanticismos, en muñequitos y en pendejadas, los que pagan el precio son los hijos. Mujer, necesitas fortalecerte en la vida del Espíritu. Deja de culpar a tu marido. Varón, deja de culpar a tu mujer. Dejen de culpar a todo el mundo. Deje de culpar al jefe. Dejemos de culpar al presidente, a los senadores. Ellos pagarán la corrupción como están llevando este país. A nosotros nos corresponde es obedecer la palabra. Y cuando en un hogar se levanten dos esposos temerosos, reverentes, sujetos a la palabra de Dios, que anhelamos solo la vida del Espíritu, que reconocemos nuestra debilidad, que reconocemos que sin Él nada podemos hacer, vendrá una siguiente generación que se levantará con más poder en el Espíritu, y los bisnietos con más poder, y los tataranietos con todo el poder. Y cuando vengan a decirlos: danos la vida,
ellos la podrán dar sin negar, con fruto que son hijos de Dios. Eso es lo que debemos hacer. Mírelo ahí en 4:23, 24. Cuando nuestra mente es cambiada en su manera de pensar, nos vestimos del hombre nuevo, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo es que se renueva la mente? Perseverando en la palabra. Hoy hay una cantidad de cadena de oraciones, orando por una cantidad de cosas. La única oración que la iglesia hace es: venga a nosotros tu reino. Mira, yo creo que no puede haber una oración más poderosa que Colosenses 1:9 y 10. Llénanos del conocimiento de tu voluntad, con toda tu sabiduría e inteligencia espiritual, para que yo ande como es digno de ti, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Si dos esposos se aprenden esos dos versículos de memoria y empiezan a meditarlo a diario, van a conocer cuál es la voluntad de Dios. Van a volverse sabios e inteligentes espirituales, y ellos y su casa van a hacer lo que es digno de Dios. Le van a agradar en todo, y en toda obra que hagan llevarán fruto, pero ante todo crecerán en el conocimiento de Dios, que es a lo que vinimos aquí a la tierra. Padre, yo te doy gracias, porque si existo es gracias a ti. Aún, Señor, lo que más me cuesta entender y aceptar es que fallando a diario y cometiendo los errores que cometo, tú sigues siendo fiel, justo y verdadero a mi vida, Señor. Hoy presento delante de ti la vida que me has dado. Presento la esposa que me has prestado, los hijos que nos has concedido, Señor. Presento toda mi familia de sangre, Padre, mis hermanos en la fe en toda la tierra. Traigo ante ti todos los congregados en camino de vida plena. Y en el nombre de Cristo Jesús, Señor Jesucristo, así como tú rogaste y suplicaste y con lágrimas le pediste al Padre que te fortaleciera y te librara de caer en esa tentación, hoy, Rey de Reyes y Señor de Señores, nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra para clamar una sola cosa: que tu Espíritu Santo tome gobierno total en nuestro ser. Que tu Espíritu Santo sea el único que nos enseñe, nos redarguya, nos corrija, nos instruya en justicia. Que yo y mi casa seamos guiados por tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado a mi vida. Hoy entiendo y acepto que todo lo que practiqué un día fue porque yo lo decidí, porque yo lo quise. Pero ahí estabas tú guardándome. Ahí estabas tú cuidándome como un padre de amor. Hoy, Señor, nos humillamos. Has dicho que es tiempo de crecimiento, que el milagro del Espíritu Santo venga a nosotros hoy para hacer lo que solo tú puedes y quieres hacer. Oro por esa mujer, por ese varón, por esos hijos. Oro por ese esposo y esa esposa
que están en situaciones difíciles, adversas, contrarias, donde ya vino violencia, maltrato, grosería, mentira, engaño, infidelidad. Padre, misericordia. Que cada uno de ellos reconozca su error, su pecado. Dale fortaleza a esa mujer, a ese varón, para que esté firme. Y día a día, Señor, nuestra mente sea renovada. Levanta tus manos y dale la gloria a Él. Dale gracias a Dios por esos momentos difíciles, por esos momentos adversos. Dale gracias a Dios por esas situaciones donde te has sentido perdido, donde has perdido, donde has caído. Pero levanta tus manos y dile: tú eres un Dios verdadero. Y escrito está que tú no vas a dejar a tu hijo, a tu hija caído. Por tu gracia, Señor Jesús, tú intercedes por mí ante el Padre, para que yo sea levantado con poder divino y vencer como tú venciste mi naturaleza pecaminosa. Gracias, Señor.